Por favor, recuerda que la razón de estar estudiando el libro de Josué es porque es un libro de conquista. Y nuestro énfasis en este aniversario 10 tiene que ver con ese espíritu conquistador que Dios quiere que tengamos, que Él nos lo da a través de su propio espíritu, pero quiere ver que sus propósitos sean cumplidos, que su misión pueda ser llevada a cabo. De nada sirve tener el Espíritu de Dios dentro y que no nos motive o nos impulse a la acción. Necesitamos conquistar muchísimas cosas. Ustedes se van a dar cuenta de que a lo largo del libro el pueblo de Israel conquista no solo ciudades, no solo reinos, sino también se conquistan a sí mismos, conquistan a sus familias, y todo eso tenemos que trabajarlo, hermanos. Hay mucho trabajo por hacer. Yo sé que viene la época navideña, la época de vacaciones, la época de estar en casa, y quizás ahí le aflojamos un poquito, pero se trata de mantenernos con esta mentalidad de guerreros, de conquistadores. Pues bien, capítulo 5, todavía Dios tiene más cosas que enseñarle a su pueblo. Miren, no sé si se dan cuenta, si la idea es entrar a la tierra prometida y conquistar, ¿por qué el libro de Josué no empieza en el capítulo 1 con el capítulo 6? Jericó, ya se los he dicho, es la primera ciudad que está palomeada en la estrategia de conquista, porque Jericó representa la primera ciudad pasando el río Jordán, la ciudad más grande hasta ese momento con la cual se van a topar, la ciudad inconquistable por tradición, la ciudad amurallada. Entonces, si Dios tiene en mente que su pueblo conquiste, ¿por qué no inicia el libro de Josué con la toma de Jericó de una vez? Sería lo más lógico. Pero el Señor se lleva 5 capítulos de este libro antes de llevar a su pueblo a la primer gran batalla. ¿Para qué se toma el Señor todo este tiempo? ¿Acaso no hay prisa, no hay urgencia? La verdad que para Dios no la hay. Dios lleva un ritmo que no es el ritmo nuestro. Dios lleva una agenda que no es la nuestra tampoco. Él no tiene prisa, lo que Él tiene son propósitos. Hasta ahorita hemos visto que Dios ya declaró cuál era la misión: conquistar la tierra prometida. Ya escogió a su caudillo que va a liderar al pueblo, que es el caso de Josué. También ya les mostró que no solo quiere conquistar ciudades, sino también personas, porque eso fue lo que vimos cuando el Señor permite que Rahab pueda encontrarse con los espías que había enviado Josué. Les ha permitido hasta ese momento vencer los primeros obstáculos que no tienen que ver con ejércitos, pero el río Jordán sí era un obstáculo, y Dios quiere empezar a animarlos para que vean que sí son capaces de vencer esos pequeños primeros obstáculos. Y también vimos la semana pasada que Dios les ordenó levantar altares, edificar monumentos conmemorativos que les sirvieran de recordatorio para que su confianza estuviese siempre puesta en Él. Si yo fuera Dios, para mí lo que sigue en la agenda es: vámonos a Jericó a conquistarla. Pero todavía existe el capítulo 5. Y mira, este capítulo tiene bastantes enseñanzas. Te quiero compartir por lo menos 3. La primera es que Dios no desperdicia nada. Cuando nosotros creemos que Dios está haciendo algo en concreto, en específico, nos va a sorprender que Dios no solo está usando esa situación para enseñarnos a nosotros, sino que también la está usando para advertir a las personas que están alrededor y que están observando. Mira lo que dicen los primeros versos del capítulo 5. Cuando todos los reyes
de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado. ¿Qué sucedió? Desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Primera lección para recordar en esta pausa antes de llegar a Jericó es que Dios no desperdicia nada. El cruce del río Jordán no solo sirvió para preparar a su pueblo, sino para anunciar a los pueblos del otro lado del Jordán: ahí vamos ya. ¿Se acuerdan del juego del lobo lobito? ¿Qué estás haciendo? ¿Sí? Y mientras los chicos van dando la ronda y cantando y gritan lobo lobito, ¿qué estás haciendo? El lobito les va advirtiendo: no, me estoy bañando, me estoy vistiendo, estoy buscando la llave, estoy abriendo la puerta y ahí voy por ustedes, y salen todos corriendo, ¿verdad? Entonces Dios está de alguna manera diciéndole a los amorreos y a los cananeos: ahí vamos, ya cruzamos el río Jordán. Ustedes pensaron que el Jordán nos detendría, pero ya llegó hasta sus ciudades, ya llegó hasta sus oídos, que una vez más nuestro Dios abrió las aguas. Así como lo hizo hace 40 años en Egipto, abriendo el Mar Rojo, ahora lo está abriendo para que crucemos y los conquistemos a ustedes. Por eso el resultado en los reyes amorreos y cananeos fue que su corazón se les vino, se les desplomó, se les vino para abajo. No tenían aliento para poder enfrentar al pueblo de Israel. En otras palabras, para los más jóvenes, ya les hacían así, ya tenían miedo, y ni siquiera todavía se habían visto cara a cara, ni siquiera se había plantado el ejército de Israel para enfrentar ninguna ciudad. ¿A quién se le puede ocurrir eso en la estrategia militar? ¿Se le ocurrió a Josué esto? ¿Se le ocurrió a algún capitán del ejército de Israel? ¿Algún miembro de las tribus? ¿De quién fue la idea? ¿Quién planeó todo? ¿Quién está tejiendo los hilos de la historia? Es el Señor. Recuerden, Él es Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, el invencible, el conquistador. No se la traguen, muchachos, porque ahora viene la fase 5 de Marvel, ¿no? Y según la fase 5, ¿quién es el villano? ¿Quién es? ¿Por qué se hacen como que no saben? Según es Kang, y el título de Kang es Kang el Conquistador. No se la traguen esa, eso es ficción. El verdadero conquistador es nuestro Señor. Entonces, Dios no desperdicia nada. Anótale ahí, primer gran lección. Cada experiencia que nos sucede en la vida, Dios la usa no solo para enseñarnos a nosotros, sino también para advertirle a nuestros enemigos. Dios no desecha nada. Así que todo lo que te sucede en la vida, porque es permitido por el Señor, todo tiene un plan y todo tiene un propósito. ¿Sí? Te sorprenderá saber cuando después de algún tiempo Dios te revele cómo esa situación o esa circunstancia te sirvió a ti para poder ministrar a otros, o para que otros que buscaban hacerte daño dieran pasos hacia atrás y dijeran: no, con este no nos vamos a meter, este está protegido por el Dios Altísimo. Luego vemos que Dios le da instrucciones a Josué. Esta es la parte gruesa del capítulo 5, donde Dios hace algo muy valioso, algo muy importante. Les digo que Dios lleva otro ritmo, lleva otro tiempo. El tiempo de Dios no es el mismo tampoco de nosotros.
nosotros. Antes de que su pueblo vaya a conquistar, ¿sabes qué hace Dios? Restaura su pacto con ellos. Restaura su pacto con ellos. ¿Cuál pacto? El pacto que había hecho con Abraham, el pacto que había renovado con Isaac, el pacto que había ratificado con Jacob y que por muchos años se quedó en pausa en los tiempos de Moisés mientras el pueblo fue conquistado en Egipto. Y luego, cuando salieron de Egipto, por causa de su desobediencia, que tuvieron que vagar 40 años, ese pacto estuvo como en pausa. Dios estaba enojado con su pueblo. ¿Por qué estaba enojado? ¿Se acuerdan? Fue cuando los llevó a la tierra prometida, a los espías, y estos regresaron con el informe todo deprimente de que no era posible conquistar la tierra porque allá había gigantes. Y entonces el pueblo dijo: regrésennos a Egipto, por lo menos allá sí había panteón para ser enterrados, pero nos trajeron al desierto. Fuiste tú, Moisés, fuiste tú, Aarón, y Caleb y Josué andan incitándonos para que muramos todos en el desierto. Volvámonos a Egipto, fue la sugerencia de la mayoría del pueblo. Y eso le molestó a Dios muchísimo, muchísimo. Ir de Egipto a la tierra prometida no era un viaje mayor a 40 días, no era un viaje mayor de poquito tiempo, pero Dios se molestó tanto con la actitud del pueblo que dijo: toda esta generación que no me creyó, voy a hacer que vague en el desierto hasta que se muera el último de ellos. No los quiero. No quiero que posean la tierra porque no creyeron que yo soy capaz de introducirlos a ella. Entonces la promesa que les di a ellos no la van a recibir, la van a recibir sus hijos. ¿Cuáles hijos? Los que les nazcan durante los 40 años que van a estar vagando por el desierto hasta que todos mueran. Entonces, durante esos 40 años, aunque Dios los cuidó, aunque Dios les proveyó, dice la Escritura que no se gastaban sus sandalias ni sus ropas, que les envió el maná para alimentarlos todos esos 40 años, no había habido una renovación de pacto como en la antigüedad. ¿Qué es lo que Dios le pide a Josué que haga? Dice: afílate los cuchillos y necesito que hagas algo. Necesito que revalides mi pacto o la señal de mi pacto con esta nueva generación. Quiero que circuncides a todos los que nacieron durante la travesía por el desierto, que son hijos de los padres que murieron. Todos ellos, mientras nacieron en el desierto, no fueron circuncidados. Hermanos, ¿ustedes recuerdan qué símbolo le dio Dios a la circuncisión cuando le pidió a Abraham que hiciera esto como una señal que los distinguía de los demás pueblos? No es que Dios procurara solo cuestiones de higiene personal para los varones. No era eso. Era que la circuncisión representaba un tipo de consagración a Dios. Lo que el Señor quería era que en su propio cuerpo llevaran la señal de haber sido consagrados a Dios y de dejar atrás el pecado. Y la circuncisión simbolizaba muy bien eso. Recuerden que Dios usa mucho los símbolos para enseñarnos verdades espirituales, como el bautismo, como la Santa Cena. Todos esos símbolos nos dejan lecciones. La circuncisión también. Ese cortar, ese desprendimiento del exceso de carne es lo que Dios quería simbolizar para su pueblo. La circuncisión significa consagración total al Señor. Un pueblo santo, un pueblo separado
separado para los propósitos de Dios. Entonces, imaginen que cuando Josué está afilando esos cuchillos y les está diciendo a todos estos varones, porque ya eran hombres de guerra todos ellos, prepárense porque vamos a hacer circuncisión masiva. Vamos a renovar el pacto y la consagración con nuestro Dios antes de ir a conquistar cualquier tierra, cualquier nación. ¿Se dan cuenta cómo Dios tiene otros pensamientos? A nosotros nos gana la prisa y decimos ya lo que sigue, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es el objetivo? Vamos a cumplirlo. Dios dice, espérense, primero es lo primero. Antes de darle a este pueblo la tierra, necesito saber si ellos están dispuestos a consagrarse para mí. ¿Sí? ¿Cuántos varones de los aquí presentes, varones ya de 20 para arriba, y que no están circuncidados, se atreverían a circuncidarse ahora mismo? No aquí, no aquí. Mi esposa por años me ha dicho, por favor, hazte la vasectomía. Y yo le digo, no quiero saber nada de esas cosas. ¿Sí? No. Ya mejor esperemos hasta que, como a Sara, se pase tu costumbre y no puedas tener tus hijos. ¿Sí? Pero yo no me meto nada. Ahora, imagínense la circuncisión. Dice aquí que Josué tomó a todos los varones de guerra, a todos los hombres que nacieron en el desierto, y los empezó a circuncidar. No dice cuántos días, pero sí dice que estos hombres tuvieron que descansar en el campamento que hicieron allí para poder sanar la herida. La circuncisión, aunque parece algo sencillo, es algo doloroso que tarda su tiempo en sanar. Por eso la mayoría recomienda que si tú quieres hacer la circuncisión a tu hijo, se lo hagas cuando nace, está chiquito. Pero ya cuando un varón crece y es adulto, hacerse la circuncisión, muchos varones están como los cananeos y los amorreos, ¿sí? No quieren saber nada de eso. Ahora, fíjate bien, esa consagración a Dios con la circuncisión ponía al pueblo en una situación vulnerable. ¿Dónde fue que sucedió esta operación de la circuncisión? Ellos lo hicieron, fíjense lo que dice el versículo 9 y 10. La circuncisión fue realizada en el campamento de Gilgal. Ya les dije la semana pasada que Gilgal fue el nombre que le pusieron al primer campamento, y se lo pusieron por causa de esto, de la circuncisión, porque Gilgal significa rodar, y así rodaron los excesos del prepucio de todos los israelitas que fueron circuncidados. Por eso llamaron a ese lugar Gilgal. Pero ¿ya vieron dónde estaba Gilgal? Versículo 10: los hijos de Israel acamparon en Gilgal, celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de... Entonces, imagínate que está Jericó, la primera ciudad que van a conquistar. Allí están los atalayas en las murallas, e Israel está a unos cuantos metros acampado, y todos sus hombres de guerra están heridos por ellos mismos porque se acaban de practicar la circuncisión. Créanme que solo a Dios se le ocurriría esta lógica militar, porque a cualquier otro soldado nunca habría puesto en riesgo a su propia gente delante del enemigo. Puedes imaginar a la gente en Jericó observando a los de Israel y diciendo, bueno, ¿qué les pasa a estos? ¿Por qué no vienen de una vez ya que se armen? Pero vemos que los hombres andan por ahí todos con dificultad
da para caminar acostados, no se ve mucho movimiento. ¿Qué estará pasando? Quizás alguno se hubiese atrevido a decir: vamos, abramos las puertas de la ciudad y matémoslos. Pero para que pudiera suceder esta tregua, recuerden lo que leímos al principio. ¿Por qué no se atrevieron a ir a matarlos cuando estaban heridos? ¿Por qué? Porque ellos ya estaban muertos, los de Jericó, nada más que muertos de miedo. Entonces el miedo, recuerden que paraliza, el miedo hace que no te muevas, que no tomes acción. Aunque sus ojos están viendo que algo extraño sucede en el campamento de los israelitas, no se atreven a mover un solo dedo porque les tienen miedo. Así que en el plan de Dios todo encaja perfectamente. En el plan nuestro, en nuestra lógica humana, decimos: ¡qué bárbaro! ¡Qué estrategia tan arriesgada! No solo se circuncidaron para renovar el pacto con Dios, sino que dice el verso 10 que después de muchísimo tiempo volvieron a celebrar. Fíjense, hasta tiempo les dio de hacer la fiesta de la Pascua. ¿Qué conmemora la Pascua, hermanos? Por favor, no vaya usted a decir el día de la coneja, que cuando los conejitos tienen huevitos y salen sus conejitos. La salida del pueblo de Israel. Porque para empezar, los conejos ni siquiera son ovíparos. Bueno, ese es otro asunto que para abril lo dejamos. ¿Qué dije? La Pascua. La Pascua conmemora la liberación del pueblo de Israel de cuando estuvieron esclavos en Egipto. Entonces, mira cómo estas dos cosas que Dios le pide a Josué que haga antes de ir a conquistar Jericó representan una renovación del pacto de Dios con su pueblo y un recordatorio de que ellos son un pueblo santo, un pueblo escogido y también un pueblo que fue ya libertado para no volver a ser conquistado nunca más. Así que Dios no desperdicia nada, es la lección 1, y la lección 2 es que Dios restaura su pacto para recordarnos que somos consagrados a Él a través de la circuncisión y que somos libres en Él y por Él a través del recordatorio de la celebración de la Pascua. Tercera lección: ¿sabías que a Dios le gusta echar porras? Yo siempre pensé que a Dios le iba a gustar el rol, hablando de deportes, de ser la estrella del equipo. Pero cada vez que veo a Dios, Él deja que otros participen del protagonismo mientras Él está en una de las bandas, como las porristas, alentando, animando, coachando, entrenando a su equipo para que ellos sean los protagonistas, pero Él es la mente intelectual. Pero no solo se concreta en preparar la estrategia, en capacitarnos, sino que todavía se toma tiempo para alentarnos, para animarnos. Yo veo dos formas en las cuales Dios alentó a su pueblo antes de ir a Jericó. La primera de ellas, dice el versículo 12, ¿te parece? Sucedió algo que no había pasado en los últimos 40 años. ¿Qué fue lo que sucedió? Aquella semillita que los había alimentado durante el recorrido por el desierto, que había sido la provisión fiel de Dios día a día, dejó de caer del cielo. Cesó el maná, se acabó el maná. De repente, después de celebrar la Pascua y estando en el campamento de Gilgal, sanándose de la circuncisión y observando en el horizonte las murallas de Jericó, despiertan a recoger, a buscar el maná para la comida y se dan cuenta que esta vez no hay nada.
Quizás muchas mujeres salieron con sus ollas para empezar a recolectar la semilla y hacer la comida para prepararla. Pero en esta ocasión no había nada. ¿Por qué no había nada? ¿Por qué no había maná? Y de hecho dice que los hijos de Israel nunca más tuvieron maná. ¿Por qué? Porque se acabó la provisión. Se acabó la provisión de maná, pero no la provisión de Dios. ¿Recuerdan? Los voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, donde ustedes podrán sembrar y comer del fruto de la tierra, una tierra abundante, fértil, próspera, generosa. Se van a alimentar mucho mejor que todos los demás pueblos alrededor de ustedes. Ellos se dieron cuenta en el verso 12 que ya no había maná, y entonces dice allí que comenzaron a comer del fruto de la tierra. ¿Cómo es que Dios está animando a su pueblo? Les está diciendo: ¿recuerdan lo que yo les prometí, que nos iba a traer una tierra próspera? Cuando al inicio les di el maná, ¿recuerdan cómo se quejaron de él? Porque su aspecto era como una hojuela de maíz. Es como si comieras cereal todos los días. Y aunque te las ingeniaras para hacer tortilla, tamalito, un burrito, todas las formas posibles, la base siempre iba a ser la misma. Por eso Israel muchas veces en el desierto dijo: queremos carne, extrañamos la carne, el pescado de Egipto, las verduras de Egipto. Dios les dijo: espérense, en esa tierra donde los llevo hay frutos enormes, hay comida deliciosa. Y cuando Dios hace que el maná cese, es para que los hijos de Israel se den cuenta que a su alrededor está lleno de frutas, de verduras, de todo lo que necesitan para su alimentación. Debió haber sido sorpresivo, pero debió haber sido también muy disfrutable dejar de comer maná después de 40 años de estar a dieta de maná. Por fin enterrarle el diente a una zanahoria, a un racimo de uvas, a un higo gigantesco, a una cebolla, a una papa y todo lo que se daba en la tierra prometida. Esa es la primera forma en la que Dios anima a su pueblo. Pero la segunda forma no tiene nombre. No hay manera de explicar eso. Dice en el versículo 3: estando Josué cerca de Jericó. Quizás Josué estaba paradito contemplando allá las murallas, preguntándose: ¿cómo le vamos a hacer para conquistar esa ciudad? Se ve enorme el muro, se ve que está bien segura, se ve que va a estar difícil. Y luego Josué quizás volteaba hacia atrás, veía a sus hombres de guerra y todos todavía caminando así, todavía sanando y diciendo: ay Señor, ¿en qué me metí? Y justamente en ese momento sucede algo extraordinario ante sus ojos. Vio un varón que estaba delante de él, que tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? ¿Eres amigo o eres enemigo? Aquel varón respondió: no. ¿Qué clase de respuesta es esa? Le está respondiendo a lo que Josué preguntó. Si no eres amigo y no eres enemigo, porque le está diciendo que no es ni lo uno ni lo otro. ¿Sí? ¿Cómo dijo López Portillo su frase favorita aquella? Olviden eso. No lo traía preparado, nomás me llegó ahorita que él dijo algo que era casi contradictorio. La respuesta de este varón no le da respuesta a la pregunta a Josué, le dice: no.
mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. O sea, no soy ni amigo ni enemigo, yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Algunos estudiosos dicen que esta aparición de este varón no se trata de un ángel, sino que se trata de Dios mismo. Fíjate, si esto es verdad, si se trata de Dios mismo, ¿cómo es que se toma la molestia el Señor para animar a su hijo todavía de descender, aparecérsele y animarlo? Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, entonces lo adoró y le dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y entonces el príncipe del ejército de Jehová responde a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Fíjate que este varón llama la atención de Josué porque trae la espada desenvainada, se presenta como un varón de guerra. Recuerden, ya les dije que uno de los nombres de Dios es varón de guerra, Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Y quizás cuando Josué pregunta esto de ¿eres amigo o enemigo? Y la respuesta es no, y le dice: yo vengo como príncipe, como comandante de los ejércitos celestiales. Entonces quizás Josué dice: ahorita me va a dar la estrategia, ¿cómo le vamos a hacer? Porque recuerden que les dije que Josué está mirando la muralla, ¿no? Y ve a su ejército, lo ve débil, ve la muralla muy fuerte, quizás tiene una lucha en su mente. Y entonces dice: aquí está la respuesta a mi oración, el varón de guerra me va a decir cómo conquistar Jericó. ¿Le dio instrucciones de guerra? Nada. Lo único que le dijo es: Josué, mi presencia aquí delante de ti hace que este lugar se convierta en un lugar santo. ¿Qué estás esperando para adorarme? Quítate el huarache. Quítate el huarache y póstrate. Adórame. Disfrútame. En esa adoración, en esa comunión, en esa intimidad, en ese tiempo a solas con Dios, es donde uno adquiere la fuerza, el ánimo, la estrategia para hacerle frente a los retos que nos esperan allá afuera. Pero si no quieres adorar, si no quieres pasar tiempo con Dios, si no quieres disfrutarlo primero a Él, entonces vas a cometer el error de hacer planes en tus propias fuerzas. ¿Y sabes qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Vas a fracasar, vas a adelantar los tiempos, vas a equivocar la estrategia, vas a usar mal los recursos que Dios te ha dado y vas a dirigir al pueblo y a tu propia persona a un completo fracaso. Por eso les digo que Dios lleva otro ritmo, lleva otro tiempo y lleva otra agenda. Él no tiene prisa. Lo que Él tiene son propósitos. Propósito de enseñarle a su pueblo que Él no desperdicia nada. Propósito de recordarle a su pueblo que Él va a renovar su pacto para que sepan que están consagrados y que son libres. Y propósito de recordarle a su líder que debe de pasar primero tiempo en la intimidad con Él antes de lanzarse a cualquier reto allá afuera. Dice el Salmo 37, verso 4: deleítate a sí mismo en Jehová. Primero deleítate a sí mismo en Jehová. Disfrútalo a Él. Y entonces Él concederá los anhelos de tu corazón. Nosotros invertimos el pasaje y hacemos al revés. Nos vamos tras los deseos de nuestro corazón y luego le decimos a Dios: alcánzame si puedes, y si me alcanzas, disfruta lo que estoy haciendo.
Y no se trata de que Dios disfrute lo que tú estás haciendo en tus fuerzas, se trata de que tú disfrutes a Dios. Primero va Él. Así que el porrista, el coach, el entrenador, descendió directamente hasta el campo de juego para hablar con su mariscal de campo, con su capitán del equipo. Le dijo: ven, respira profundo, no veas ahorita a los enemigos, no tengas temor, no te inquietes, mírame a mí primero, disfrutemos de este tiempo juntos, adórame, porque lo que viene es lo que veremos el próximo domingo. Y según veo, dice el capítulo 6, titulándose, ¿cómo se titula? Ahora sí ya llegamos a Jericó, ahora sí vienen los primeros catorrazos, la primera conquista, y vamos a ver otra vez, a sorprendernos de las estrategias de Dios y cómo Él tiene otros planes que no tienen nada que ver con los nuestros. ¿Por qué no cierras tus ojos? Voy a pedirle a los muchachos del grupo que vengan, que suban. Como dijo mi esposa en uno de los cantos, escuchamos durante los testimonios que algunos tuvieron una semana difícil, hubo algunos contratiempos, hubo situaciones de enfermedad, a lo mejor cuestiones de dinero, en lo económico. Hubo algunas noticias dolorosas, tristes, pérdidas. Y cada uno de los que estamos aquí venimos cargando esas situaciones. El mensaje de hoy te recuerda: Dios no desperdicia nada. Dios renueva su pacto, lo confirma contigo. Y Dios también se toma tiempo para animarte. Él es tu principal porrista, Él es tu principal entrenador. Dice este canto que nos enseñaron esta mañana: clamaré por tu vida y por tu sanidad, que veas milagros solo en Jesús, solo en Jesús. Entonces vamos a cantarle, vamos a dejar que el Señor nos ministre con la letra de esta alabanza, y que Él se manifieste en esta hora.